Fue una muy buena, fue una enseñanza. Con eso les damos la bienvenida y adelante, Rafa. Yo creo que habría que empezar que les preguntes cómo van en el avance, si todo el mundo va leyendo, sí. Porque si no se lee, va a estar complicado. Sí. Bueno, buenos días a todos. Creo que estamos mucha gente de México, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos. No sé si me falta algún país, por favor, nos dicen. Así que bienvenidos a el segundo y el tercer módulo del programa de entrenador. España me faltó, ahí está Alberto. Bienvenidos al módulo 2 y 3 del programa de educación para entrenadores en Agua Santa. Bueno, hoy vamos a empezar, la vez pasada dimos el módulo 1, vamos a continuar con la misma dinámica, pero esta vez creo que al principio podríamos, levantando las manos o alguna pregunta, para comenzar con lo que dimos en el módulo anterior, si quedó alguna duda, para ya comenzar con la presentación del módulo siguiente. Entonces creo que vamos a dar un pequeño ratito nomás para ver si hay alguna pregunta o alguna duda con respecto al módulo anterior, y si no, ya empezaríamos. Los escucho. Antonio. También hay que darle la bienvenida a Lorenza, que se conectó desde Michigan. Ahí sí hace frío ahorita. Tú y Mariana se están peleando el lugar más frío donde están. También bienvenida, Lore. Muchas gracias. Feliz de estar aquí y aprender de ustedes, grandes maestros. Hola, Lorenza. Bienvenida. Bueno, si no hay preguntas, entonces, y si no, en el momento que hemos preguntas, combinamos las de este módulo con las de el módulo anterior. Entonces, voy a pasar a compartir la presentación. Ahí está. ¿Ya se ve bien? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Hola? Sí, se ve bien. Bien. Sí. Esta vez vamos a juntar dos módulos. Vamos a hablar, por un lado, de ambiente marino y por otro lado, de un poco de historia de las aguas abiertas. Ya saben todos lo que han nadado en mar, en lagos, ríos, arroyos, las condicionantes que tienen. Hablamos la vez en el módulo anterior también de las bimas, desde los vientos, las mareas, las olas, hasta la fauna marina, y cómo esta misma puede ser bastante impredecible lo que puede suceder. Entonces, cuando hablamos de ambiente marino y reconocer los lugares donde nadamos o donde entrenamos, tiene que ver también con reconocer las condiciones, desde climáticas, pasando por los vientos, las temperaturas, hasta la fauna marina. Entonces, en este módulo 2 vamos a hablar de un ambiente que es bastante reconocido por todos nosotros y que en donde quizás hemos tenido ya bastantes encuentros, ya sea desde el clima hasta la fauna. Y creo que más de una persona aquí nos puede contar una buena anécdota. Apelando un poco a la frase con la que terminábamos el módulo anterior, decirles que los nadadores de aguas abiertas pueden y deben esperar lo inesperado. Este animalito que ven ahí, que le llamamos fragata portuguesa o carabela portuguesa, según el lugar, es uno de los animalitos más temidos. Es una cosa muy pequeña, pero con unos largos, digamos, filamentos de unos 2 metros, que pueden llegar a causar fiebre y hasta algún shock anafiláctico en el caso de alguien que tenga alguna alergia. Entonces, cuando nos introducimos al mar, tenemos que saber que podemos encontrarnos con una gran variedad de fauna marina. Desde los temidos tiburones hasta estas simples aguas malas o aguas vivas, medusas, como les quieran decir, pasando por animales que hasta nos podemos llegar a divertir en el agua, como los lobos marinos, los delfines, marsopas, etc. Entonces, reconozcamos que cuando nos introducimos al agua estamos en un ambiente donde los encuentros son muy posibles, y no solo desde la fauna marina.
Vamos a hablar esencialmente de dos cosas. Por un lado, la fauna marina y por otro lado, todo lo que podemos encontrar en cuanto a corrientes, mareas, vientos, temperaturas. Y si algo sabemos del medio acuático es que los nadadores, por este medio que desarrollamos nuestra actividad, deben ser capaces de adaptarse a condiciones cambiantes e impredecibles. Y por esto mismo, yo les quiero pasar unas partes, no voy a pasar todo el video, está en YouTube, quiero pasarle unas partes del nado de Antonio, el último de los nados de los 7 mares, el cruce del Canal del Norte, que se comenzó con una temperatura aproximada de 13 grados y llegó hasta 14, fue lo máximo. Pero quiero pasarle dos hechos para que vean lo impredecible que puede suceder en los nados de agua salada. Antonio, Nora, que estás allí, lo debemos recordar muy bien. Es espacio interminable. Son kilómetros y kilómetros donde lo único que sabes que va a haber es vientos y olas. Pero también es un lugar infinito, donde yo encuentro una paz muy especial. Muy bien. Quiero que voy a pasar para que vean. So we really need to start pushing because we need to beat the tide. We need to get in before the tide. Okay. And as I said before, what happens here? At what time is the tide? 9 o'clock, 2100. But what happens here is the tide pushes you out. Yes. So we're about here. Yeah. And really we need to be right here. Okay. So we need to push, really push that. Okay. 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 We can push for 1 hour at least. Yes. For 1 hour more. 1 hour more. Okay. Yes. Ay, hasta yo siento feo describirlo. Bueno, este es uno de los hechos que hablamos siempre del impredecible del mar y tiene que ver con la aparición de una corriente muy fuerte que estancó el nado de Antonio durante el tiempo y ya se llevaban, si mal no recuerdo, Nora, después me dice, pero eran unas 11 horas de nado en la que se enfrentó una corriente, Antonio, y se tuvo que cambiar un poquito la estrategia. Y el segundo momento impredecible, porque se pensaba llegar a un lado de la costa, fue exactamente la llegada. A ver si la podemos ver. No, está un poco atrás. Pensábamos llegar a un lugar más de playa y la llegada fue en el medio de las rocas. Mis respetos totales, Toño, ¿eh? Qué llegada. Una llegada que nos emociona muchísimo. No sé si, Toño, ¿quieres comentar algo de estos dos momentos? Yo creo que, bueno, muchas gracias, primero. Yo creo que son dos cuestiones importantes que tú mencionas, Rafa, y esto es algo que todos los que hemos nadado aguas abiertas lo tenemos que tener muy claro, que tenemos que estar preparados para lo impredecible, y yo creo que ese es el mensaje importante, porque, digo, lo que nos pasó a Steven y a mí el lunes, fue lo que sucedió en 3 minutos, ¿eh? En 3 minutos se bajó la niebla y no podíamos ver absolutamente nada. Y en el mar nunca sabes qué va a pasar con el viento, con la marea. Y luego la otra parte es esto digo,
yo tenía la ilusión de llegar a una playita y levantarme y salir y poder festejar el final de los 7 mares. Y yo creo que el momento de mayor peligro, por lo menos el momento de los momentos, probablemente ahora el momento de mayor peligro que he sentido en toda mi vida como nadador, fue esa llegada a Escocia, porque yo pensé que me iba a romper la cabeza, ¿no? A la hora que me tira la ola, me hago lo más chiquito posible, esperando no pegarme en la cabeza, acabé con toda la espalda, las piernas, los brazos, rasgados. Pero tengan siempre en mente eso, de que el tema, de que algo, es mejor estar pensando que algo va a ocurrir y estar atentos a pensar de que nada va a ocurrir, ¿no? Esa sería la reflexión. Gracias, Rafa. Y a ti. Bueno, vamos a continuar. Una de las características, sobre todo de los entrenamientos, es la anticipación. Porque la condición de lo impredecible es esa misma condición, no quiero redundar, sin embargo, es saber que si nosotros nos anticipamos a todo lo que pueda suceder, ya sea en los entrenamientos o en las salidas, por lo menos lo impredecible empieza a ser un poquito más predecible, o por lo menos vamos a estar preparados a cuando pueda suceder un evento. Entonces, esta característica de anticiparse tiene que estar inscrita, digamos, en todas las salidas y entrenamientos. Nosotros, sobre todo en los entrenamientos, acostumbrarse a conseguir toda la información posible, a investigar de las condiciones del agua, de la temperatura, de qué fauna marina podemos encontrarnos, de si hay lugares donde las corrientes pueden ser más intensas o donde puede haber cambios de corriente, las horas de las mareas para que puedan ser aprovechadas o evitadas, y una cosa importante, el tráfico marítimo. Muchas veces nos encontramos en un lugar donde posiblemente vayamos y la playa esté muy despejada, pero hay horarios donde de repente los barcos de pesca regresan y nos encontramos de repente en el medio del nado con el regreso de los barcos de pesca, o de repente en un parque marino las salidas de los kayak, etc. Entonces hay que averiguar puntillosamente todos esos temas, y esto tiene que ver fundamentalmente con podemos averiguar muchas cosas a través de la tecnología, que hoy se puede saber muchísimo de los lugares donde vamos a entrenar. Pero también lo fundamental es conocer a la gente local, desde los guardavidas, nadadores locales, comunidades locales, foros que existan, pero en cada salida y en cada lugar debemos de averiguar. Podemos ver que un día la playa puede ser de una forma y al otro día la playa puede cambiar sustancialmente. Como dice Antonio, solo 3 minutos bastan en cualquier playa para que venga un viento más cálido y levante una neblina que muchas veces son inevitables. Y esos cambios se dan en 5 minutos. Entonces, por eso este tema de la seguridad comienza con la anticipación y la prevención. En segundo lugar, en cuanto a lo que nos podemos encontrar en el ambiente marino, y por esa baja predictibilidad que tienen las salidas o los entrenamientos, siempre, y de alguna forma necesitamos acompañantes. Ya sea al lado, nadando con nosotros, o desde la orilla, o desde algún lado donde alguien nos pueda avistar o ayudar. Nosotros esencialmente reconocemos 3 sistemas. Uno es el del compañero, que es simplemente el sistema Webby, que es simplemente nadar con un amigo, con un compañero que tenga los mismos ritmos de nado, o las mismas comunidades cuando se tiran juntos y van en bloques separados o en olas separados por diferentes ritmos de nado, pero en lo posible nunca nos tiremos solos al agua. Siempre busquemos la posibilidad de nadar con alguien. Si no tenemos esa posibilidad, busquemos un acompañante. Y este acompañante puede ir desde utilización de kayak, paddleboard o canoas, tablones de surf, balsas, etcétera, cualquier
elemento flotante en el cual nos pueda acompañar y pueda llevar un mínimo equipamiento para comunicarse. Esto es esencial. Y la tercera, que es que muchas veces nos encontramos en un lugar y no tenemos ni acompañante ni un compañero para nadar, sí se hace necesario siempre tener la prevención de nadar en forma paralela a la orilla y no alejarse más de 500, 600 metros de la orilla, pero siempre aparte avisando desde... Puede estar un entrenador en la orilla, un familiar, un amigo, guardavidas, etcétera, pero el sistema de acompañamientos en estas tres opciones debe ser uno de los elementos también de seguridad en nuestros nados. Por otro lado, vamos a hablar un poquito, pero muy corto, de fauna marina. Yo creo que el terror no de los nadadores, ya los que están acostumbrados a nadar en mar y en lagos o en donde sea, en las aguas abiertas muchas veces al principio es el encuentro con el tiburón. Déjenme decirles que, como me dijeron una vez que fui a nadar a un lugar y pregunté por la vida marina, y pregunté si había tiburones y me dijeron, no te preocupes, que ellos te ven, pero tú no los ves. Entonces, es como que la preocupación fue mayor, ¿no? Pero no importa. El tema que no, mundialmente no se registran tantos ataques de tiburón. Las interacciones pueden ser, sí, bastantes, pero es muy baja la probabilidad de ataques de tiburón. Sin embargo, creo que sin temor a equivocarme, uno de los riesgos que se corren los nadadores de aguas abiertas y a lo que más se les tiene miedo es al encuentro con las medusas, en especial esta Carabelo fragata portuguesa. Pero en una encuesta que se hizo, sí, uno de los miedos, digamos, tiene relación con estos porcentajes que ven ustedes. Y curiosamente, el tema de la contaminación está en tercer lugar. Vamos a hablar un poquito más adelante de la contaminación, pero es uno de los riesgos importantes que corremos cuando se nada en aguas abiertas, sobre todo en lugares donde hay muchos botes o en playas cercanas a ciudades. Déjenme comentarles que no sé si están Mariel o Nora por allí, que tuvieron en sus nados, creo que fue en Molokai, si mal no recuerdo, un placentero encuentro con tiburones. ¿Estás ahí, Mariel o Nora, que nos quieran comentar? Rafa, pero era Sí. tiburoncito, o sea, era de ese tamaño. Yo lo que le quiero ver la Gracias. aleta igual. Hola ¿Mariel? Rafa, hola Toño, hola a todos, aquí estoy. Cuéntanos un poquito. Gracias. Bueno, por ahí también está Nora, entonces creo que tenemos muy claro que la idea de compartir el día de hoy esta anécdota tiene que ver, pues no con minimizar el riesgo, como dice Toño, que era un tiburoncito, pero sí con lo que estás comentando, ¿no? Que me parece que lo más temido por los nadadores de aguas abiertas es los tiburones. Y en este caso, cuando de alguna manera tuvimos, Nora y yo, un encuentro con un tiburón, en realidad pues fue básicamente, y me atrevo a decirlo de esta manera, como un avistamiento, ¿no? O sea, vimos un tiburón que pasó por debajo de nosotras, y aquí hay dos cosas que yo pondría como muy importantes. Una es que, claro, el susto es inevitable, ¿no? O sea, yo quería caminar sobre las aguas, me imaginé que el tiburón pues ya tenía el desayuno listo, que eran pues básicamente tanto Nora como yo. Y sin embargo, creo que el equipo de apoyo es súper importante, y aquí creo que todos los que estamos en este curso, pues de alguna manera vamos a ser el día de mañana equipo de apoyo para un nadador. Y en ese sentido, el equipo de apoyo, tanto el kayakista que nos venía acompañando como la embarcación, pues tuvo el cuidado de estar muy al pendiente, de irnos cuidando tanto a Nora como a mí, y de ver ese patrón, por así decirlo, del tiburón que no traía
un patrón de caza o de ataque, ¿no? O sea, fue un tiburón que no salió a la superficie, que no nos empezó a rodear, simplemente pues nadó por debajo de nosotras, probablemente él en su camino, ¿no? Como dices tú, él viéndonos y nosotros viéndolo. Y entonces creo que esa parte me atrevería a decirla que fue de esta forma, ¿no? Sin embargo, las medusas que tuvimos durante todo el camino, creo que sí nos hicieron mucho más daño. Y las medusas es una situación que te encuentras pues a tiro por viaje. Y entonces ahí yo me atrevería a decir que como entrenadores o como acompañantes de nadadores tengamos mucho cuidado en cuanto a cómo tratar a la persona cuando tiene uno o muchos piquetes de medusas, ¿no? De repente las recomendaciones que escuchamos son recomendaciones en cierta forma caseras, por así decirlo, informales, ¿no? Vinagre, que te hagan pipí, que te pongas un poquito de Windex. Y yo creo que el más importante que eso es tener un médico de alguna manera que nos dé la información que se debe de tener en caso no de un shock anafiláctico por medusas, porque eso pues ya es un extremo, pero creo que sí es bien importante que el médico sea quien nos asesore a los entrenadores o en su caso a los nadadores en cuanto a qué hacer cuando se tienen encuentros con medusas, ¿no? Porque al menos la experiencia que tuvimos Nora y yo, y Nora lo comentará, pues el tiburón finalmente nos dio el susto de la vida, nos hizo nadar mucho más rápido de lo que íbamos, no hubo una situación que pusiera en peligro nuestra vida, por así decirlo, o nuestra salud, y sin embargo las medusas sí, ¿no? O sea, Nora creo que tuvo 2 o 3, tuvo que tener varias, pues, inyecciones de un antihistamínico para contrarrestar los efectos de las medusas. Y no eran remedios, a lo mejor en ese momento momentáneos, ¿no? Pero inmediatamente, pues, fue atendida médicamente en ese sentido para que los efectos de las medusas fueran los menos. Y creo que así, al menos en mi caso también en el Mar del Norte, lo que más que el frío, lo que más me hizo efectos fueron las medusas. Y tuve igualmente que tener pues antihistamínico tomado, antihistamínico inyectado y obviamente recetado por un médico, ¿no? O sea, no nada más el remedio casero, sino la parte médica que ayude. Entonces, desde mi punto de vista como entrenadores o como acompañantes de nadadores, importante tener la información médica para cuando suceda una situación que pueda poner en peligro la salud de la persona, que puede ser pues un ataque de medusas, ¿no? Y lo digo ataque de medusas porque bien nos va cuando nos pica una. Normalmente nos pican 10, 20, 30 en todo el camino, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mariel. Gracias, Rafa. Sí, a ti. Después, en todo caso, le damos la palabra a Nora un rato, también para que nos cuente. Sí, lo que dice Mariel es muy importante. El tema del entrenador como acompañante debe prever todas estas situaciones. Muchas veces tenemos que ir preparados en nuestro botiquín de primeros auxilios, desde, sí, los elementos caseros como el vinagre, porque sirven, pero no en todos los casos. El piquete de medusa, la quemadura de medusa, porque es una quemadura, implica para mucha gente. Hay gente que soporta, por ejemplo, Antonio soporta bastante bien, aunque le duele las quemaduras, pero hay otra gente que no. Entonces sí hay que tener medicamentos sobre todo antihistamínicos, ¿no? Y sobre todo inyectables por las dudas de que sea muy poderosa, como una quemadura de fragata portuguesa que puede producir hasta fiebre con altas temperaturas. Antonio, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería comentar rápidamente, no nada más es la tolerancia al dolor, o sea, me parece que todos en un momento dado podríamos tolerar el dolor que genera la quemadura de la medusa, sí. Pero lo importante es lo que produce esa quemadura, ¿no? Que probablemente una quemadura no te haga el efecto que te hagan 10 quemaduras. Y entonces esa es la parte que puede, de alguna manera, independientemente del dolor, si aguantas o no, puede poner de alguna manera en riesgo al nadador, su salud, ¿no? Tener vómitos, como dices tú, tener reacción mientras va nadando. Entonces,
como entrenador creo que esa parte es bien importante, como ir súper al pendiente y tener toda la parte médica para que en un momento dado puedan saber cómo reaccionar y qué hacer con ese nadador. Exacto. Igual los piquetes de mantarraya, que no son comunes, no suceden, las mantarrayas son hermosas, se puede nadar por arriba de ellas sin ningún problema mientras uno no vaya a tocarlas o a molestarlas. Es un animal extremadamente agradable y hermoso para nadar con él. Son muy buenos acompañantes y las picaduras de mantarraya generalmente suceden en la orilla. Cuando uno entra, por eso la recomendación en los lugares que hay mantarrayas o rayas es entrar arrastrando los pies. Les comento que nosotros hemos tenido muchísimos encuentros con mantarrayas en orilla y la única posibilidad de no pisar una, porque el piquete se da cuando uno la pisa generalmente, es entrar arrastrando los pies y enseguida las mantarrayas salen del fondo y se van nadando tranquilamente. Y el piquete de mantarraya sí necesariamente tiene que ser atendido por un médico, porque es bastante doloroso. Bueno, vamos a continuar. Y otras condicionantes. A ver, y esto es importante, que de la contaminación hablábamos un poco. Lamentablemente nuestros mares están contaminándose cada vez más. Nosotros reconocemos en esto tres fuentes de contaminación bastante importante. Una es la gaseosa, la de los gases, que tiene que ver fundamentalmente con los motores de las lanchas o de los barcos. Y esto implica si nosotros vamos con un barco en acompañamiento, siempre nos tenemos que colocar o pedirle al barco que se coloque de forma tal que el viento no lleve el gas o el líquido, los gases al lugar donde estamos nadando. Esa es una que hay que prevenir, alejarse de otras embarcaciones y que nosotros nos ubiquemos, ya sea en un lateral o en otro, donde los vientos no nos hagan llevar el elemento gaseoso. La otra es la contaminación líquida. En muchos lugares donde hay embarcaciones encontramos manchas de aceite, manchas de petróleo, y esto tendríamos que evitarlo. Si vamos con un acompañante siempre, es fundamental en una embarcación, hay que anticiparse y ver la posibilidad de que haya, a veces son pequeñas las manchas, a veces son muy grandes y hay que bordearlas o cambiar de camino. Y la contaminación sólida, que va desde bolsas, botellas, hasta, no sé, todo tipo de basura que existe en los mares. Y hay muchos nadadores y hay muchos acompañantes que van en kayak o en botes o en donde sea, donde llevan incluso bolsas para recoger toda esta basura, digamos, esta contaminación marítima. Entonces, tengamos en cuenta que podemos encontrarnos con lugares contaminados. Otro aspecto importante es reconocer lugares donde pueda haber o no muchas bacterias. Los mares cambian, las mareas cambian, con ellas muchas veces traen bacterias que pueden ser nocivas, sobre todo para los oídos o para el estómago. A veces tragamos un poco de agua con esa bacteria y Dios nos libre, durante unos cuantos días podemos tener enfermedades estomacales bastante importantes, incluso irritación de la piel. Entonces tenemos que informarnos. Hay lugares donde las lluvias, por ejemplo, inmediatamente después de lluvias intensas, o inmediatamente después, hasta 48 horas después de lluvias intensas, hay que tener cuidado, sobre todo en mares cercanos a ciudades, porque pueden traer muchas bacterias en las zonas de nado. Disculpe. Entonces, estas afectaciones pueden ser solventadas si nosotros nos informamos del estado del agua. Y por último, esta no es una condicionante, sino lo que le llamamos el tercer espacio. Muchos deben de reconocer que cuando nadamos más de 1, 2 o hasta 3 horas y mucho más en el mar, no hay una explicación hasta ahora de la medicina o clínica, pero salimos
hinchados. Lo que le llaman la hinchazón después del nado, salimos como un poquito más deforme, un poquito más gorditos. Hay una hinchazón que se produce por la acumulación de líquido en el intersticio, sobre todo entre los órganos, en ese lo que le llamamos el tercer espacio. Esto no es ninguna preocupación, no hay que preocuparse, no es por tragar aire o agua o lo que sea, simplemente es una adaptación que se da al cuerpo cuando se nada tanto en agua salada como en agua dulce, y esa hinchazón baja a la hora o a las 2 horas, volvemos a hacer lo mismo de siempre. Antonio, estás risueño, ¿te acuerdas de algo? Es que, yo no sé, pero a mí no se me ha bajado la hinchazón, Rafa. Llevo ya varios días que salí del mar y no se me ha bajado. Entonces me estaba acordando de eso. Y lo otro es que cada vez que nadas o nadas mucho, lo primero que te preguntan las personas es: ¿y cuántos kilos bajaste? No, pues usualmente no bajas, usualmente subes cuando nadas alguno de los mares. Pero bueno, adelante, Rafa. Bueno, son las adaptaciones. Si tengan en cuenta, el frío también puede afectar el oído. Hay muchos lugares se ponen tapones a los oídos. Lo que nosotros recomendamos pueden ser los tapones de los geles que se adaptan al oído, o incluso tapar el oído con vaselina. Y no limpiarse el oído nunca con cotonetes o esas cosas, simplemente hacer la higiene normal, pero no sacarse excesivamente la cera del oído, porque la cera es muy protectora y para eso está, ¿no? Entonces, la higiene normal, pero no escarbarse el oído, porque el dolor de oído sucede cuando se acumula un poquito de agua con bacterias en el oído medio y puede afectar bastante lo que se llama el dolor de oído, que es bastante intenso. Bien, sigamos. Por último, yo creo que sí, vamos a hablar un poquito no solo de esas condicionantes de la fauna marina, sino también del mar y las olas. Nos podemos encontrar un mar muy calmo y al rato puede levantar un viento y generar esas aguas turbulentas, o lo que decimos el mar picado, que para mí es peor que las olas grandes. Sí nos podemos meter en mares intensos, donde la ola es grande, pero no hablo de la ola de la orilla, sino de la onda que está en mar adentro, esa onda que sí, cuando llega a la orilla es muy potente la ola. Entonces reconocemos varios tipos de mares, pero hay dos que nos pueden llevar, una, o a suspender los nados, o a cambiar el tipo de entrenamiento, o el tipo de nado y la técnica de nado en ese tipo de agua. En primer lugar, cuando nos encontramos con olas grandes o aguas turbulentas, debemos de cambiar muchas cosas. Va desde la longitud de la brazada. Cuando hay agua o mar picado, necesitamos hacer a veces brazadas más cortas. Cuando hay olas grandes, necesitamos anclar mucho más la brazada, sobre todo en la cresta de la ola. Necesitamos patear más en la ola grande. Cuando estamos arriba, necesitamos patear más para aprovechar la bajada de la ola, y ese anclaje que nos permite buscar agua más quieta para poder impulsar. El agua y el mar picado trae dos dificultades: una, el golpeteo constante en los brazos, que esto implica, por lo tanto, cubrir un poco más la brazada y tratar de hacerla un poco más corta. Aunque tengamos más ciclos de brazadas, es importante que esa brazada, ese golpeteo constante sobre el brazo incómodo, no suceda, porque me va a deformar la parte subacuática de la brazada. También se pueden hacer, menos avistamientos, se implica no sacar tanto la cabeza para orientarse, cada tanto hacer nados de pecho. Hay muchos nadadores que, si no están acostumbrados a este mar, se marean. Entonces es bueno tener en cuenta que cambiar de técnica, cambiar de estilo, mirar objetos fijos, pueden bajar la sensación de mareo. La otra es el tipo de goggles que usamos. Los goggles chiquitos muchas veces nos hacen perder la visión periférica, y eso también causa
es como un distractor en el nado y no podemos ver bien, entonces los lentes grandes son más recomendables. Y un tema fundamental, y sobre todo en el mar picado, ver de dónde viene el viento, cambiar el tipo de respiración, hacer una respiración un poco más alta, aprender a respirar sin tragar agua. Si nosotros pensamos que en ese mar picado no vamos a tragar agua, estamos confundidos, ¿sí? Sí, muchas veces se traga, pero hay que tener la posibilidad de hacer una respiración un poquito más alta, cubrirse cuando uno va a respirar con la misma brazada, y utilizar técnicas diferentes, y para esto hay que entrenarlo. Esto se necesita entrenar. Una cosa fundamental es eso, entonces, el entrenamiento sobre este tipo de mares que nos van a llevar a adaptarnos técnicamente, y una cosa muy importante, la preparación física. ¿Por qué es importante en este tipo de mares? Porque lo que nos salva es la estabilidad en la inestabilidad. A lo que voy con esto es que nadamos en un medio inestable, y si este medio se vuelve más inestable, necesitamos tener una alineación corporal casi que perfecta, y eso se da con un buen entrenamiento básico, por lo menos, de la zona media del cuerpo. Lo que nos da estabilidad en el mar es tener una buena sinergia isquio, glúteo, abdominal. Voy a mencionar esos músculos principales y de la espalda baja que me dan esa estabilidad en el core, y una excelente rotación para poder solventar la inestabilidad que me da el medio. No sé si me expliqué bien con este tema, porque es importante. Antonio, sí, adelante. Rafa, dos cosas. Uno, yo creo que si alguien le sabe a la estabilidad es Nora, de tantas veces que ha estado en mares inestables. ¿Por qué no nos haces algunos comentarios, Nora, de cómo lidias tú con los mares inestables? ¿Estás por allí, Nora? Toño, sí, buenos días a todos. Gracias por... Hola, Nora. No, pues bueno, en realidad coincido con todo lo que está diciendo Rafa, y pues bueno, sí me ha tocado nadar en varios mares con olas, en varias ocasiones, como Locay, que es, como sabes, Toño, y bueno, los que hemos nadado, Mariel, los que hemos estado ahí, pues es un mar de los más, con mayor oleaje, o el Canal de la Mancha también, que pues me ha tocado nadar en condiciones de fuerza 5, como bien lo explicaba Rafa en la clase pasada. Hay un criterio para hacer los cruces, y en un Canal de la Mancha, pues bueno, el criterio máximo para salir a hacer un cruce es en la escala de Beaufort es fuerza 4, y pues ya, si ya estás nadando y te toca que te cambien las condiciones a fuerza 5, que ya son olas de 2,5, 3 metros, pues sí es difícil y te cambia definitivamente, pues el solo ambiente, el oleaje, las corrientes te hacen modificar tu técnica, y como lo comentaba Rafa, pues es importante ir anclando bien la mano, levantarte cuando estás la ola, cuando la ola te levanta es cuando tú haces tu avistamiento para poder orientarte, poder tomar tus puntos de referencia, ir viendo dónde llevas la embarcación. Y la rotación que mencionaba Rafa es importante también para poder, justo con la rotación, poder hacer esa elevación y buscar tus puntos de referencia, ¿no? Depende qué tan calmo o qué tan picado esté el mar, tú vas buscando tus puntos de referencia. Si es un mar tranquilo, si es un mar que está plano, buscas tu punto, elevas tu vista, buscas tu punto de referencia quizás cada 20 brazadas o cada 30 brazadas, pero si estás en un mar con una ola constante, no tienes como muy clara la ruta en una competencia que no está bien marcada las boyas, pues vas verificando tu rumbo más continuamente, ¿no? Quizás cada 4, cada 6 brazadas elevas tu vista. Bueno, eso con respecto a nadar en un mar picado, pues tratar de no luchar con el mar, siempre fluir con las olas. Es decir, ¿no? Se siente cuando el mar te empieza a jalar, cuando va a subir la ola, entonces
en ese momento, pues no tratar de aplicar fuerza, sino cuando sientes que ya va el empuje hacia adelante, entonces es cuando pues das más fuerza a tu brazada, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso que ya estás llegando a la playa, quieres salir y hay oleaje, esto se aplica, ¿no? Vas, en lugar de luchar con las olas, dejas cuando te jala hacia adentro, no luchas, y cuando sientes que viene la ola hacia adelante, pues como los surfers, ¿no? Metes más la brazada para ir saliendo. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias, Nora. Gracias, Nora. Una cosa importante que mencionó, perdón, Antonio, ¿querías decir algo? Sí, yo quisiera hacer otra vez énfasis en lo que dijiste, Rafa, del acondicionamiento físico. Muchos de sus nadadores, después de un nado en aguas abiertas relativamente largo, lo más seguro es que se quejen de que les duele la espalda baja. Ese es, digamos, que un dolor muy común. Y eso solamente se resuelve teniendo fortalecimiento de lo que dice Rafa, el core. O sea, la parte del acondicionamiento físico se vuelve fundamental para evitar todos esos dolores. Y la parte de las lesiones, pues haciendo fuerza. Yo creo que son dos componentes que en las aguas abiertas no nada más es el tema de nadar muchos metros, sino de acondicionamiento físico, de fuerza, y luego la parte mental que la platicaremos en otro momento. Pero sí hacer énfasis en lo que decía Rafa del core. Era el comentario que quería hacer. ¿Puedo completar un poquito lo que dice Toño? ¿Sí puedo completar lo que dice Toño? Adelante, Nora, adelante. Y justo también, por ejemplo, el cuello, típico, ¿no? Cuando alguien hace una competencia de aguas abiertas y casi no entrena ejercicios de aguas abiertas en piscina o en el mar, pues salen de la competencia, de un cruce, y bueno, pues un dolor de cuello insoportable porque tienes que ir levantando la vista, y es un ejercicio que normalmente no haces. Entonces, en sus entrenamientos o como entrenadores a sus nadadores, por lo menos una vez a la semana poner un ejercicio de aguas abiertas, buscar puntos de referencia o el nado de waterpolo con vista al frente, para que también el cuello se vaya fortaleciendo, ¿no? Y poder hacer este movimiento. Sí, gracias. sí. Bueno, gracias, Rafa, Nora. quiero comentar Sí, algo Antonio. rápidamente. Dale. ¿Puedo? Sí, Un claro. comentario rápido. Estoy de acuerdo igualmente, como dice Nora, con todo lo que has comentado, con lo que comenta Toño en torno al acondicionamiento físico. Y obviamente, bueno, pues Nora en ese sentido tiene muchísima experiencia como nadadora y como entrenadora, y creo que es súper importante lo que acaba de mencionar. Pero Toño comentó algo que por eso me permito hacer este comentario, o sea, la parte de las lesiones, ¿no? Conozco a Toño hace muchísimos años y respeto muchísimo algo que él ha hecho siempre desde que lo conozco. O sea, cada vez que tiene una lesión, por pequeña que sea, se atiende médicamente. Y creo que eso es algo que debemos recomendar a nuestros nadadores. A veces son molestias que se derivan del nado, ¿no? Como explica Nora. Pero a veces esa molestia puede derivarse en una lesión que se va dejando y se va dejando y se va dejando. Entonces, de repente, como nadadores, pues vamos descomponiendo la brazada, vamos permitiendo que esa lesión pues vaya haciendo más daño en nuestro cuerpo. Y lo que yo he visto que Toño hace desde hace muchísimos años es que, por pequeña que sea su situación, su malestar, se atiende médicamente o tiene un complemento que le permita, desde un punto de vista médico, salir de esa lesión. Y a mí me parece que es fundamental y que puede ayudarnos como nadadores, y puede ayudar a los nadadores que vayamos acompañando, para que puedan salir mucho más rápido de las pequeñas lesiones que van teniendo, ¿no? Siempre un apoyo médico. Y obviamente, bueno, primero que nada, pues el acondicionamiento físico. Gracias. Gracias, Nora y Mariel. Sí, el módulo que viene, la próxima vez vamos a hablar un poquito más de entrenamiento, y ahí vamos a hablar de un poco del tema de preparación física, muy poco, y después en todo caso conversamos ampliamente. Pero sí está claro que el tema de la condición física tiene que ser fundamental, sobre todo dos cosas: estabilidad, que eso tiene que ver con la estabilidad de la sinergia isquioabdominal del core, y la otra es la prevención de lesiones. El hombro del nadador, la espalda baja y el cuello son zonas críticas en los nados, entonces debemos atender a ellas, y vamos a verlo en el módulo que viene, que es un poquito de entrenamiento
de aguas abiertas. Así que les agradezco mucho. ¿Sí? Una cuestión más que no se nos puede olvidar y que sí me tocó Nora, que lo tenemos anotado aquí, son las salidas y las llegadas. Porque una cosa es nadar en mar abierto y otra cosa es los primeros 20, 30, 50 y hasta 100 metros en el mar. Nosotros, acá hay más de un guardavidas, nosotros tenemos mucha experiencia de guardavidas también, y sabemos que la orilla es uno de los lugares más peligrosos. ¿Por qué? Porque no solo por la ola, sino por el tipo de fondo marino. Hay playas que son profundas de entrada, que tienen pozo de entrada. Hay playas que son llanas o lisas, muy bajas en las entradas. Hay muchos tipos de suelos. Hay bancos de arena a 20, 30 o 50 metros. Esos bancos de arena muchas veces se rompen y generan corrientes de retorno, esas corrientes de resaca que llamamos o corrientes de retorno, que muchas veces tienen, en la foto de abajo ven claramente, le voy a señalar una corriente de retorno, es esto. Esta corriente de retorno, que son divinas para entrar al agua. Si uno no tiene miedo, son preciosas. Los surfistas generalmente entran con las tablas por allí, porque esa corriente de retorno te deja inmediatamente después de la rompiente de olas. Y esas corrientes de retorno tienen muchas veces mucho más fuerza que la que puede tener un nadador, puede llegar a 3,5, 4 nudos, y eso implica que si cualquier nadador, incluso avesado, con mucho entrenamiento, se pone a nadar en la corriente de retorno para salir, tampoco puede hacer. Entonces yo les voy a señalar y les voy a decir que es muy fácil no, pero se pueden reconocer porque acá la ola no rompe bien, y se genera como pequeñas olitas que van hacia atrás y adelante, y aparte es una zona que al romper el banco de arena se genera un pozo muy profundo. La idea es que cuando nosotros reconocemos esto, se nade hacia el costado y se salga con la ola. Esto es una cuestión que todos tenemos que saber. Uno llega a la playa y una de las primeras cosas que hace es toca la arena. Si la arena es fina, ya sabemos que la playa no es tan profunda. Si la arena es muy gruesa, sabemos que tiene muchísimo, tiene una pendiente en la orilla muchas veces, y observamos el mar ampliamente para detectar dónde puede haber corriente de retorno y saber entonces por dónde entrar y por dónde salir. Esta es una cuestión que tenemos que tener en consideración porque la salida se nos puede complicar, entonces sí tenemos que aprovechar la ola para salir, aprovechar cuando la ola levanta, colocar un brazo y hacer mucha patada cuando la ola nos puede llevar, esperar tranquilamente que venga otra ola y así llevarnos. Jugar con las olas también es hermoso, pero hay que reconocer los momentos para salir y entrar. Bien, última cuestión, y es siempre que llegamos a un lugar, es informarse. Hay muchas posibilidades, tenemos mucha tecnología, y ahí ya les coloco varias cosas en las que es necesario informarse antes de llegar a una playa. Ahí tienen el WinGuru, pero se pueden buscar las boyas de NOAA. Hay varios lugares donde podemos encontrar desde las direcciones del viento, las horas, el tamaño de la ola, la temperatura, los cambios, los rangos, etc. Hay mucha información que podemos encontrar en internet, y bueno, hay algunos lugares donde hay determinadas páginas, digamos, determinada información que es más exacta que otra, ¿no? Yo por aquí voy dejando el módulo 2 para entrar muy cortamente, vamos a ver algunos aspectos de la historia y ya por ahí quedamos. ¿Tenemos alguna pregunta? Carlos está por ahí y Antonio quiere decir algo. Yo no los veo a todos, así que ayúdenme a ver quién quiere. Quien quiera. Antonio quiere decir algo y enseguida Carlos. Si quien quiera hablar, igual lo pueden poner en el chat para que Rafa y yo lo veamos. Yo nada más como una recomendación de nadador a ustedes como entrenadores. No le den mucha información al nadador sobre esto. Pero ya finalmente, después de muchos años, lo que decidí es no volver a ver el WinGuru. Dejar que alguien más haga todas las predicciones, porque
recuerdo en algunas ocasiones que veía yo el Wind Guru cada hora, como si fuera a cambiar, ¿no? Entonces, a veces mucha información al nadador no es lo mejor, para eso están los entrenadores que saben más que los nadadores. Ese sería mi comentario, Rafa. Gracias, Toño. Bueno, está Carlos y luego Larisa. Carlos. Hola, Rafa, buenos días a todos. Mi pregunta va en torno a la entrada al mar. Como mencionabas, cuando los primeros 20 metros a 100 metros hay muchas peculiaridades. En California, y Toño lo debe saber que nada cada rato por allá, me he topado con playas donde van muchos surfistas. Y la pregunta es directa. ¿Es real que después de la cuarta ola, la quinta ola siempre es más baja? ¿O es nada más mera coincidencia? Porque entre el ardor de los surfistas, cuando entré a unas playas que la verdad eran olas muy fuertes, me decían, a la quinta ola entras. Y parecía pues magia, la verdad. Contabas 1, 2, 3, 4 olas y eventualmente la quinta ola siempre era la que era más baja y a correr para meterte porque realmente estaban tremendas. Esa es la pregunta, Rafa. ¿Es real o es nada más...? Es real, es verdad y no. A ver, porque hay un rango. Vamos a ver alguna cosa rápidamente. Cuando vienen mareas grandes, sobre todo esas, no el mar desprolijo y de viento local. Estoy hablando de mareas grandes que los surfistas aprovechan para surfar, ¿no? Las olas vienen en sets. Un set de olas puede tener por lo menos entre 5 y hasta 8 o 9 olas. Entonces varía. No tiene por qué ser la quinta, puede ser la sexta, puede ser la cuarta. Lo que esta recomendación y lo que tocas tú, Carlos, es fundamental, es que cuando hay set de olas así, ahí está Alberto Moreno también, que es otro guardavidas, estamos acostumbrados a ver esto. Primero, nos paremos frente al mar y contemos la cantidad de olas. Eso es lo primero, que viene en el set. Si son 5, son 6, son 7, son 8. Lo segundo que hay que contar es los segundos que demora el set de olas. Y eso se cuenta cuando rompe la ola. La ola rompe y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, rompe la otra ola. Sabemos que las olas llegan cada 6, 7, 8, 9 o 10 segundos. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Entonces, eso a mí me da la posibilidad de decir, bien, a partir de que llegue la última ola, yo me voy a tirar y voy a tener unos 20 o 30 segundos para que llegue el otro set. ¿Sí? Cuando yo voy entrando, si ya viene la primera ola del otro set, sé que esa va a ser la primera, la paso por abajo y la segunda va a venir en 7, 8, 9 segundos. Y la tercera igual, y la cuarta igual, y así voy rompiendo hasta que paso la rompiente. ¿Se entiende lo que voy? Y ya, porque hay rompientes que son muy difíciles y no es recomendable tirarse, y hay rompientes que no hay problema. Por eso encuentra esa corriente de resaca y es mucho mejor entrar por ahí. ¿Ah? Eso siempre. Y si vas a entrar a una rompiente, te recomiendo contar los 7 horas, contar los segundos y los tiempos que demoran. No sé si, Alberto, me puedes ayudar un segundito con esto, tú que también sos guardavidas. Sí, yo lo escribí en el chat ahora mismo. Lo acabo de escribir en el chat. Lo mejor es entrar por la corriente de retorno, de todos modos, porque el oleaje dependerá del tipo de fondo que tenga. Se forman bancos de arena y puede tener varias rompientes a la vez. Todo dependerá del mar de fondo que tenga. La intensidad del mar de fondo es lo que va a dar el oleaje. Y el tipo de fondo, el tipo de ola que se va a encontrar al entrar. Pero lo recomendable, para un buen nadador, me refiero a una persona que controle bien el medio acuático, que entre por el retorno, pues se va a evitar un montón va a entrar más rápido y se va a evitar todo lo que es el oleaje. Y la espuma, que es lo más difícil, que no se flota. En espuma no se flota porque es aire. Ese sería lo Gracias, Alberto. Muchas gracias. Bueno, así tal cual. Larisa, una pregunta. Sí, gracias, Rafa. Bueno, justamente quería yo preguntarte o pedirte que nos recomendaras
¿Dónde podemos estudiar todo esto? Bueno, el WinGuru lo he visto y todavía no lo entiendo porque efectivamente veo demasiados datos. Por ejemplo, puedo entender las direcciones del viento o la velocidad en nudos, pues bueno, no me sonaban nudos al principio y más o menos como que lo convertía a kilómetros por hora o algo así, ¿no? Pero lo que, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo, cuando tú vas a no a un nado personalizado donde traes tu embarcación o tu kayakista, ¿no? Sino a un nado, a un evento donde hay muchos nadadores, ¿no? No sé, un cruce, un Los Cabos, un La Paz, en donde hay cientos de nadadores y pocos kayakistas, entonces no tienes un soporte personalizado. Entonces ahí, pues tienes que, y a lo mejor es la primera vez que estás en ese mar y no sabes cómo va a estar ese día. Entonces, como que en dónde o en qué herramientas tengo de apps o de páginas o de libros donde aprender a leer ese tipo de situaciones como para tener un poquito más de información de ese mar que voy a nadar por primera vez, por ejemplo, ¿no? A ver, primero, lo mejor que podemos consultar, y yo siempre lo primero que recomiendo es consultar a la gente local. Exacto. Uh-huh. Es la que más sabe. Eso sí, con seguridad, ¿no? O los pescadores o los guardavidas. Después, Larisa, recomiendo que podamos leer todos algo básico de meteorología y dinámica costera, ¿sí? Conseguir algún libro, hacer búsquedas en internet, pero es fundamental que los entrenadores de aguas abiertas tengamos mínimos conocimientos de meteorología y dinámica costera. Después, cuando yo leo el WinGuru o los de NOAA, una cosa es que me diga viento suroeste. Está todo muy bien que me diga viento suroeste, pero si no conozco la posición de la playa, me da lo mismo porque el suroeste Exacto. Puede ser un viento que me viene de la tierra, o puede ser, entonces tengo que conocer primero la posición de la playa, si es así, si es posición norte, si es posición sur, si es posición este, si tiene punta, si tiene roca, tengo que conocer todo de la playa. Y una vez que conozca la posición geográfica de la playa, digo, el viento suroeste viene de acá. Una cosa importante, que venga un viento de acá no quiere decir que la corriente venga de acá, pueden ser contrarias. Muchas veces tenemos un viento que viene frontal de la playa y hay una corriente lateral importantísima. No hay una condición que me diga que un viento de tal lado me genere una corriente del mismo lugar. Pueden ser incluso hasta contrarias. Entonces, cuidado, estudien también la corriente. ¿Ah? Porque de repente se levanta un viento local, pero la corriente viene intensa de muchos más kilómetros. ¿Sí? ¿Va? Bien. Sí, muchas gracias. De nada. Yo les digo que si no hay más preguntas, pasemos rápidamente, porque se nos va la hora, ¿sí? Al módulo 3 y ya ahí concretamos. Este es un módulo muy corto, se puede leer perfectamente en el manual o en el curso en línea, así que vamos a repasar una cosita. Pero aquí está el hombre que en cierta forma cambió la historia de las aguas abiertas, ¿no? Matthew Webb fue la primera persona en nadar, en cruzar el Canal de la Mancha, que lo hizo en un poco más de 18 horas, y nadando de pecho. Y alimentándose, Antonio asegura que es whisky. Algún tipo de brandy, ¿no? No brandy. ¿Cómo que brandy, Rafa? Era single malt whisky, como debiera de ser hoy en día también, en lugar de estos geles que tomamos. Ahí está. Era el su señor single malt. Matt Webb soportó esas 18 horas nadando de pecho, cruzando esas 21 millas o casi 34 kilómetros que separan las costas inglesa con la costa francesa, y a partir de allí se generan incluso todos los reglamentos
que hay hoy en cuanto a los grandes cruces se basan en el primer nado de Webb. Esto implica la ropa que usaba, no tocar ninguna lancha ni a nadie, alimentarse cada tanto, usar la ropa que usa, que son reglas muy básicas. Los reglamentos son muy básicos y muy sencillos. Y mostrar las rodillas al llegar al otro lugar para que el nado sea válido. Entonces, Matthew Webb cambió la historia de las aguas abiertas, y cosa que los Juegos Olímpicos, poco tiempo después, sobre todo el primero en Atenas, luego París y San Luis, todavía se hacían las competiciones de aguas abiertas. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos posteriores ya no se llevaron a cabo eventos de aguas abiertas y tuvimos que esperar hasta Beijing en el 2008 para que las aguas abiertas pasen a ser nuevamente parte de las competencias olímpicas, ¿no? Sin embargo, en el medio de esto también tenemos la formación de las asociaciones. Hoy encontramos muchísimas asociaciones, y esto lo hablábamos en el módulo anterior, perdón, el primer módulo, de que todas las asociaciones generalmente son locales de los cruces y todas tienen sus propias reglamentaciones, que coinciden en muchas cosas, pero lo local muchas veces hace reglas diferentes. Por ejemplo, hay lugares donde se puede nadar en tándem, hay lugares donde se puede tirar alguien más a nadar un rato, hacer pacer, otros lugares no, etc. Entonces hay cambios de reglamentaciones en las asociaciones, y la primera de las asociaciones formadas fue la Asociación del Canal de la Mancha en 1927. Bien, dos hechos importantes. Rafa. Sí, dime, Toño. Steven. ¿Sabes lo que pasó? Es que Steven estuvo en el 2008. Steven, would you like to make a comment on how open water swimming was a part of the Olympic Games, and you were an important part of it? Can you just tell people how that happened? In Beijing in 2008, there was no documentation. There was no information. So somebody had to write the information on the rules, on who the athletes were, how people could qualify. And so a lot of the documentation, the written material, or most of it used by NBC and everybody else, I wrote. And that was based on the hard work of many, many people that had come before. Thank you, Steven. It started in 2005, and it continued, all the written material continued to 2008, and that was the start of WOWSA. That was the start of the World Open Water Swimming Association, based on all that information that we had to compile for the Olympics. Thank you very much, Steven. Básicamente lo que Steven acaba de comentar es que en los Juegos Olímpicos del 2008, pues había necesidad de tener material sobre la historia de las aguas abiertas, cómo se calificaba, quiénes eran los atletas. Entonces él, junto con otras personas, empezó desde el 2005, y así fue como nació la World Open Water Swimming Association. Entonces, cuando les digo que Steven Muratones es el padrino de las aguas abiertas, no miento, realmente el que lo puso nuevamente en el lenguaje común que hoy conocemos. Thanks, Steven. Thanks, Steven. Les iba a comentar simplemente que hay dos hechos importantes en el primer nado en aguas abiertas cuando regresa a los Juegos Olímpicos, y es estos dos personajes famosísimos. Uno es el nadador de los Países Bajos, Matthew van der Weyden, que fue sobreviviente de leucemia y fue el campeón olímpico en el 2008, y la excepcional Nathalie Dutoit, que es una sudafricana
que es la primera en calificar a la final olímpica con una amputación de pierna. Si bien no fue medallista, logró llegar a una final. Entonces este reconocimiento a estos dos grandes nadadores que aparecieron, pero aparte que le generan una impronta diferente a las aguas abiertas ya en el Juego Olímpico, ¿no? Entonces, nuestro reconocimiento a estos dos sobrevivientes y a estas dos señoras mexicanas, a Mariel, que están con nosotros justo, Mariel y Norita. ¿Por qué las presento en estos datos interesantes? Porque es increíble la participación de la mujer en las aguas abiertas. Si bien el mayor porcentaje es que nada en aguas abiertas es hombre, cada vez se va, en muchos países eso no es así, o sea, y en muchos nados más del 50% de los nadadores son mujeres. Pero otra cosa también importante del dato es que en promedio, y cuanto más largo sea el cruce, las mujeres tienen mejores tiempos promedio que los hombres. Esto no implica que las mujeres, una mujer le gane a un hombre, si los récords pertenecen a la rama masculina, sin embargo, en el promedio, en los nados de las mujeres, es mejor que el nado de los hombres. Y hay un mayor crecimiento de nadadoras que de nadadores en aguas abiertas. Así que nuestras felicitaciones. Ahí tenemos a una compañera uruguaya que también como mujer fue la que organizó comunidades de aguas abiertas, y conozco más de una mujer que son las que organizan las comunidades de aguas abiertas en los lugares. Entonces son datos nada más importantes e interesantes. Estas dos mujeres mexicanas aparte son 7 mares y triples coronas y más de eso. Así que nuestra felicitación. Algunos históricos, el cocodrilo del Nilo, el primer, son nadadores muy reconocidos en diferentes décadas de las aguas abiertas, que el egipcio fue el primer, digamos, árabe en cruzar el Canal de la Mancha, y aparte ganó varias travesías de aguas abiertas. En la década de los 70 tenemos a Kinsella, que aparte de campeón olímpico, marcó un récord histórico en el cruce del Canal de la Mancha, al igual que Asmus de los Estados Unidos. Son campeón mundial varias veces. La australiana, que fue la primera en ganar la gran maratón de los 25 kilómetros, no en la época de los años 90, y por supuesto la famosa Larisa Shevchenko, que fue ganadora múltiple medallista mundial y olímpica, que marcó una época a partir de los Juegos Olímpicos de Beijing. Entonces es nada más el reconocimiento de algunos nadadores en la historia de las aguas abiertas. Yo no sé si aquí, estando Nora, Antonio, Mariel, se animan a también colocar un nadador de nuestras épocas, pero vaya nuestro reconocimiento, si me ayudan, a una nadadora sobreviviente del cáncer que hizo un cuádruple cruce del Canal de la Mancha. No sé si estás ahí, Norita, Antonio. Sí, claro. Se llama Sara Thomas. Nora. Sara Thomas, exacto. Sara Thomas. Sara Thomas, cuádruple. Cuéntanos la historia, Nora, un poco, si puedes. Bueno, pues Sara Thomas, también sobreviviente de cáncer, y al año de haberse recuperado, llega a Dover solamente con un cruce del Canal de la Mancha en su haber, y pues muchas personas cuando escucharon que pensaba hacer un cuádruple, pues era como inimaginable, ¿no? Lo más que se ha logrado en el Canal de la Mancha son travesías, lo más que se había logrado en el canal eran travesías triples, 2 hombres, 2 mujeres, y era impensable que alguien llegara a hacer un cuádruple solamente con en su historial un cruce sencillo. Y pues bueno, lo logró hace, si mal no estoy, 2018, 2019. Sí, 2 años, sí, 2 años y medio. Exactamente, lo hizo aparte en muy buen tiempo. Yo creo que sus parciales en promedio fue como de 12 horas, o sea, impresionante. Y bueno, yo sí me permito poner un nadador en la historia muy importante para México, que fue Damián Pizá.
que creo que para muchos de nosotros, de los nadadores mexicanos, ha sido nuestra inspiración y nuestro ejemplo, ¿no? Fue el pionero. Así como el capitán Matthew Webb fue el pionero a nivel mundial, para México, Damián Pizá, pues es alguien muy importante, icónico, y en lo personal, para mí fue una gran inspiración para hacer el Canal de la Mancha. Él fue el primer mexicano en 1953. Muy bien, gracias Nora. Lo de Sarah Thomas es una historia increíble. Creo que fueron 54 horas de nado, una cosa así. Si mal no recuerdo. 1953 su primer cruce y 1954 su tiempo más rápido. Gracias, Carlos. Bueno, así que hasta aquí un poquito hemos llegado. Nada más comentarle dos cosas más. Que la natación en aguas abiertas, los nados en aguas abiertas están creciendo exponencialmente. Ya hay, digo, cuando se hizo un estudio había 4.000 eventos, pero se calcula que desde ese tiempo, este estudio que creo que es del 2012-2013, hay crecimiento de un nuevo nado por día, una nueva comunidad se forma en cada lugar, con nados de diferentes y variados tipos que van desde cruces a isla, estrechos, nados con diferentes opciones, que hay muchos nados que son caritativos, recaudación de fondos, desde brazada por niños con cáncer, hasta los grandes cruces y el famoso 7 mares que tenemos hoy. O sea, hay muchísimos tipos de nado, pero lo que sí tenemos que reconocer hoy por hoy es el crecimiento exponencial. No estoy hablando que se está duplicando, sino que se está creciendo exponencialmente y muchas veces sin control, lo que hace que tomemos muchas más precauciones en la natación de aguas abiertas y se puedan organizar mucho más comunidades, mucho más asociaciones, no solo para arreglarlo, sino por aspectos de seguridad, porque es muchísima la gente que hoy se está animando a nadar en el mar. Y sí, acá terminando los nados más famosos, miren esa foto, se llegan a juntar hasta 25.000 personas en Taiwán para uno de los nados más emblemáticos, o el nado con mayor cantidad de personas que se conoce, que se hace en Taiwán, y pasando por allí nados en todos los continentes, que son nados pueden ser hasta desde 4 kilómetros, que son muy famosos, hasta los de 20, 25 kilómetros, en diferentes tipos de mares, arroyos, lagos, donde hay un pedazo de agua, hoy hay un nadador o un evento deportivo. Así que tengamos en cuenta, y esto un poquito en forma de prevención y de seguridad, que cada vez más nosotros como entrenadores, más gente se va a acercar para consultar sobre la natación en aguas abiertas, y sobre todo tenemos que tender a organizarnos cada vez más y mejor. Así que yo los dejo aquí, les doy las gracias, se nos fue un poquito el tiempo, pero bueno, si hay alguna pregunta, adelante, aquí quedamos. Antonio. Rafa, salte de la presentación para que podamos vernos todos. Ahí está. Adelante, quienes tengan preguntas. Bueno, yo quería saludar a Rafa, a ti, Toño, a Steven, a todos los que están por ahí. Y bueno, es un placer, estamos aprendiendo un montón y re contentos de poder estar aprendiendo, ¿no? Con ustedes, de la mano de ustedes. ¿Agustina? ¿Quién habló? Que no logro ver quién habló. Fernanda. Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Un gusto, están con una comunidad de aguas abiertas en Uruguay. Gracias. ¿Quién más quiere alguna pregunta? Yo recomendarles que por favor estudien para la próxima, vamos a dar módulo 4, es un módulo muy importante, que vamos a ver la pirámide, la famosa pirámide del éxito de Steven Munatones.
y vamos a explicar varias cosas en entrenamiento, entonces necesitamos sí que ya vengan con algún bagaje estudiado sobre eso, y ver también cómo van hasta ahora, alguna dificultad o qué se puede hacer. Antonio. Yo sí reiterarles, es algo que lo importante para Steven, para Quinn, para Rafa, para mí, es que todos ustedes se certifiquen. Y eso va a requerir de un trabajo sistemático de todos los días, todas las semanas, ir avanzando con el material para que puedan hacer la evaluación. Estamos considerando, todavía no queda claro, pero estamos considerando el poder tener una primera evaluación intermedia para que vean ustedes en dónde andan, cómo están, qué tipo de preguntas necesitan ustedes reforzar, porque el objetivo, aparte de que nos veamos cada domingo y que nos las pasemos bien platicando, es que de aquí, el 20 de diciembre, Steven, Quinn, WOSA pueda decir que tenemos un grupo importante de entrenadores que ya han sido certificados por WOSA. Entonces sí, yo sé que todos ustedes son entrenadores que les ponen a sus nadadores metas y metas muy precisas, y yo lo que les diría es que esperamos de ustedes, esa es la meta de este grupo, que todos podamos se puedan certificar. Y tenemos dos preguntas, Rafa, de Maca. Sí, después Maca. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, a ver, espera un poquito, Maca. Ah, bueno, empieza tú, dale. ¿Ahí me escuchás? Sí. Totalmente. No, yo quería saber dos cosas, porque yo, por ejemplo, ya leí todos los cositos del curso, que le vas cliqueando, y ahora me lo deglutí. Y ahora como que quería repasar algunas cosas y me aparece como un candadito como de error, no sé, ¿no puedo volver a ese material que ya leí? Sí, sí se puede volver. Si tienes un candado o algo, no debería existir, pero sí se puede volver. Vas al módulo, al primero de todos, y colocando. Después nos comunicamos, Maca, igual, pero sí te ayudo. Ahí va. Nomás, después me explicás. El primer módulo, primer tema, se puede sin problema. Se puede volver atrás sin problema. Porque soy muy mala para la tecnología. Y otra pregunta, el examen, por ejemplo, son múltiple opción. ¿Cómo es el tipo de pregunta que son preguntas abiertas o de rellenar para tener una idea de cómo prepararse también? Son 50 preguntas de múltiple opción, ¿va? Okay. Alguna de las preguntas puede tener más de una opción válida. Eso es importante decir. Okay. ¿Va? Una vez que terminas eso, pides el examen, se te envía un link por correo y ya ahí se te abre el examen, lo puedes hacer, y una vez que lo terminas, tienes un tiempo límite, pero es suficiente, son como más de 3 horas. Una vez que terminas el examen, cliqueas y ya te aparece inmediatamente el resultado. Claro, gracias. Si hay problema para volver atrás, nos comunicamos ahí, Maca, sin problema. Sí, te mando por privado. Dale. Hola, yo. Erandi estaba así primero. Okay. Bueno, hablamos un poquito sobre las corrientes marinas. Por ejemplo, uno como entrenador les da como la confianza a los nadadores, ¿no? Para que, o sea, en su primera competencia, en su primer objetivo, empiecen a nadar. Si este nadador principiante se enfrenta a ese tipo de corrientes, por ejemplo, ¿qué tipo de consejos o qué tipo de entrenamientos o qué tipo le podemos llevar al atleta para que él sepa identificar todo este tipo de corrientes y las pueda enfrentar de la mejor manera? Buena pregunta. Hay muchas cosas. Sobre todo en los nados, en los principiantes, nos podemos encontrar con, claro, una corriente a favor que en el circuito, como a veces los circuitos son circulares o son triángulos, en un momento nos podemos encontrar corriente a favor y en otro lado corriente en contra.
A veces la identificamos porque no avanzamos, pero no avanzamos tiene que ver con un punto fijo que nosotros tenemos que identificar. O sea, si no hay un punto en el cual yo vea, yo por mí estoy nadando, ¿no? Entonces sí tiene que haber un punto fijo para identificar si yo me estoy moviendo o no me voy moviendo, o la velocidad. Como entrenador yo le puedo informar porque lo puedo ver de afuera sin problema. El tema acá de las corrientes en contra puede suceder que tengan más fuerza que yo, o sea, sean imposibles de romper. Que tengan la misma fuerza y tengo que nadar oblicuo a la corriente para poder romperla. Es decir, la corriente viene así, tengo que ir de esta forma, ¿verdad? De forma oblicua para poder romper un poquito la corriente y poder avanzar. Y eso se hace con un nado oblicuo hacia un lado y un nado oblicuo al otro, ¿verdad? En pequeños espacios. Esa es una posibilidad también, ¿va? Y después cuando las corrientes sí son en contra, pero no con tanta intensidad, punto y aparte, tenemos que aplicar más fuerza. Y para eso tengo que tener estrategias de entrenamiento. Yo en los entrenamientos nosotros, por ejemplo, hacemos estrategias de romper corriente, ¿no? Nados de aplicación de fuerza muy fuertes por periodos cortos de descanso. Hay algunas estrategias del entrenamiento para vencer corrientes. ¿Va? Ok. Gracias. Señorita, importante, dime. Bueno, yo me gustaría complementar la respuesta con Erandi. También yo creo que como entrenadores sería bueno con tu nadador, si es principiante, como guiarlo, primero que inicie en un ambiente más controlado. O sea, aconsejarlo para que vaya de menos a más, subiendo el grado de dificultad de sus eventos y buscar qué competencias puede hacer que no le impliquen que se lleve una mala experiencia, ¿no? Sino que desde el inicio vaya haciendo eventos a su nivel y conforme vaya subiendo de experiencia, pues va subiendo sus eventos el grado de dificultad. No sé si tú vives aquí en México, pero por ejemplo, Bacalar es un evento bonito y controlado, las estacas, ¿no? Porque decía Rafa, pues la metes a nadar primero con corriente. Y otra cosa que yo hago con mis nadadores que están iniciando, si es posible, en su primer evento, o nadar con esa persona, o que vaya acompañado de un kayakista. Y bueno, si ya sobre la marcha escogieron un evento que les cambiaron las condiciones, trabajar, como decía Rafa, con las corrientes, cambios de ritmo y esas cuestiones, ¿no? Nada más. Sí. Gracias, Nora. Muchas gracias. Rafa, rápido, una más que le faltó a Nora, que además lo he vivido en carne propia, porque Nora en ese sentido es buenísima, y es pues que los nadadores tengamos paciencia, y después de la paciencia, más María, paciencia, mucha paciencia. Sí, gracias María, porque es importante, la paciencia. Steven, there's a question that Marianne is posting us in the chat in Spanish, and maybe you're the one who can answer this, and has to do with, are we, open water swimming is doing something, Marianne, why don't you ask the question so it can be whatever you were trying to say. So go ahead and make Steven ask the question. Yes, thank you. Yes, I was wondering if there's any advance in including open water swimming in the Olympics for people with different abilities. No, there is not. If open water swimming were included in the Paralympics, unfortunately, the International Olympic Committee is trying to reduce the number of athletes, and it's trying to reduce the number of swimming activities. I'm sorry, the number of swimmers. So I don't see in the future there'll be any opportunity for open water swimming to be added to the Paralympics. One of the facts is open water swimming in 2008 had an amputee, Natalie du Toit of South Africa. It was remarkable. And I think the mentality is
disabled athletes can compete competitively against able-bodied athletes. I personally think Natalie was an exception to the rule, but right now there's no active effort to add disabled athletes to the Paralympics. Okay, thank you. Yeah, because I saw, maybe I can connect, I'm so bad with names, somebody who in Lima was really researching all the rules at the open water Olympics to try to include it at the Paralympics. And just recently, there was a bigger amount of events, medal events. Just this last week, it was posted. So there's going to be more events and more medals in the Paralympics. So I was wondering if there had been any advance. Yeah. So there's a few things, two issues. The first issue is open water swimming is included in a 1.5 kilometer swim in the Special Olympics, World Summer Games. So for the intellectually disabled athletes, they are included. I was actually a big part of that. And we started in 2011 in Athens, Greece, at the summer Special Olympics World Summer Games. And that will continue. That is very, very successful. And in fact, when the Special Olympics officials visited the open water swim, even the officials were crying. They had never imagined intellectually disabled swimmers could swim in the open water safely. So that is one. The second is every organization, every athletic organization makes their own rules, how you qualify for the Olympics or Paralympics. This requires a certain number of countries to have a national championship. So I think in open water swimming, it could be 35 or 45. I don't remember exactly when. So when 35 or 45 or whatever the number is, countries have a national championship to select their representatives. This is one of the criteria in order to be added to the Paralympics. And right now, unfortunately, there are very few countries. I don't know of any country, actually. There may be a few, but I don't know of any country that has a national championship for disabled open water swimmers to compete at an international competition. Okay, thank you. We'll make it part of our plan. Please do. Okay. Larisa quiere hacer una pregunta. Sí, vamos con la última pregunta. Ya, Rafa, ¿por qué no ves en el chat la pregunta? Lore nos hace una pregunta y hay dos preguntas tecnológicas que creo que tú puedes ayudar a contestarlas. Vas, Larisa. Gracias. Bueno, tengo 3 preguntas, pero son rápidas. La primera es si es en relación al examen, si hay alguna fecha límite para completarlo o si es, no sé, un día fijo para todos. Perdón. Del examen, si tenemos alguna fecha límite, por ejemplo, que, no sé, que sea antes del 20 de diciembre o que el examen es el 15 de diciembre para todos, no sé. No sé. No hay fecha, sí hay una fecha límite que es el final del curso era hasta el 20, ¿no? De diciembre. Okay. Si mal no recuerdo. Lo pueden hacer cuando quieran. Ustedes a partir de que terminan de hacerlo, si la lectura. El examen, no hay una fecha fija, pero sí hay una fecha límite. ¿Sí? Okay. Y lo pueden realizar por 2 veces. Si no les conformó su primer resultado, puede ir al segundo. La fecha límite es el 20. Para el 20 esperamos que todos hayan tomado el examen. Ok. Gracias, y Luca. Otra pregunta, de los niveles de certificación que vi que están ahí de la WOSA, del 1 al 5, explica bien que depende de la experiencia del entrenador, que cuando llevas a un nadador de 5 o de 10 o de 20 o a alguno de los 7 mares, ¿no?
¿Hay alguna, digamos, un tabulador equivalente para los que sean, por ejemplo, de entrenadores de triatlón? O sea, que hayas entrenado o a un equipo o a cierto número de triatletas para un medio Ironman o un Ironman o algo así. No. Hoy en día no lo tenemos, pero es un buen punto. Déjame lo comento con Steven y con Quinn, y la semana que entra les damos. Steven, Quinn, what Larissa is asking is, we have a table of on what you need to be certified in terms of having open water swimmers that done different events. And Larissa is asking what's happening with triathlon. I think we should discuss it over the week and come up with a similar table for triathlete coaches. Yes, do you want to say something, Steven? Yeah, I agree 100%. So it doesn't matter if the event is in a triathlon or a standalone independent open water swim. If you are coaching an athlete who does a 1.5 kilometer swim or a 2.3 mile swim or whatever triathlete, it could be a biathlon, it could be a triathlon, it could be a lifeguard competition. Anytime the swims are in the open water, it counts for WOWSA credit. Okay. And the other thing that's important is that if you yourself are a swimmer, that counts as well. Yes. Si son nadadores ustedes. Yes. So if you are teaching yourself, you're inspiring yourself, you're coaching yourself to swim, that absolutely counts. Yeah, of course. Well, I have both sides of the coin because I'm a swimmer, but I have a swimming coach, but also I train a group of 24 triathlon athletes to complete a half Ironman last September. So I have both sides of the coin. ¿Cuál es la tercera? Y otra sobreviviente. Además. Además de ser una sobreviviente, Larissa. Sí. ¿Y la tercera, Larissa? La tercera es que si nos platican cómo son los relevos en el Canal de la Mancha, si se nada, no sé cómo se nada, si medias horas o cuántas personas son, cómo se nada un relevo en el Canal de la Mancha. Aquí tenemos dos famosas nadadoras de relevos. Justo por eso, para aprovechar su experiencia. Denos su experiencia, por favor. Y tenemos la pregunta de Lorenza después. Sí. Bueno, si le contestas tú o le contesto yo, Mariel. Adelante, Nora. Bueno, la regla antes era que los relevos del canal eran de 6 integrantes, Larissa, y hoy en día pueden hacerse relevos de 2, 3, 4, 5 y hasta 6 integrantes. Si hay menores de 18 años y hasta 16 es el límite, creo, tienen que ser de 6 integrantes. Y nadas 1 hora y descansas, depende cuántos integrantes, ¿no? Si son 6, nadas 1 hora y descansas 5, 1 hora descansas 5, así hasta llegar a la otra orilla. No puedes cambiar el orden de los relevos y si alguno de los integrantes pues tiene que salirse, pues ahí ya no puedes terminar tu relevo, pero ya no queda registrado oficialmente. Sí, Nora, lo del límite es 1 hora sí o sí, o puedo cambiar cada 2 horas o 3 horas. No, es 1 hora. 1 hora, pues sí. Van 1 hora y pasan los demás integrantes 1 hora, sucesivamente. Va, muchas gracias. Gracias, Nora. Lorenza, vamos con tu pregunta. ¿Qué más? Bueno, puedo añadir algo ahí. En relevos es sumamente importante. No se puede cambiar el nado, o sea, el número del nadador y queda registrado y pase lo que pase, no lo puedes cambiar. Y es muy importante que el nadador que entra, digamos, nada 1 hora, entra el siguiente y tiene que rebasar con el nadador todavía en el agua, el que nadó. El nadador nuevo tiene que pasarlo y después esperarse a que el nadador que va a salir ya del agua esté en la embarcación. Con el relevo de los Paralímpicos, el
Stewart, el piloto, sabía en el Canal de la Mancha que pues que sí tenían buenos nados, eran nadadores fuertes. Sin embargo, lo que más observó para llevarnos a hacer el cruce fue de la manera que podían salir del agua, porque fue lo más difícil, salir de agua todavía con un nadador adentro. Claro. Bueno. Nada más quiero decir algo de Marianne, para quien no la conoce. Marianne es la entrenadora de Pedro Jaro, ¿verdad? Pedro Jaro se apellida. Rangel Jaro. Rangel, que es el primer nadador paraolímpico de México en cruzar el Canal de la Mancha. ¿Hace cuánto fue, Marianne? En septiembre de 2018. Sí, trabaja también, ese mismo año llevabas un relevo y a Pedro, ¿no? Me acuerdo muy bien que nos encontramos. En el 2014 el primer relevo y después en el 2016 2 relevos y ya después todo en preparación para el solitario de Pedro. Sí. Y Mariel, ¿por qué no platicas del récord Guinness que tiene tu relevo? Muchas gracias, Toño. Pues sí, en 2007, un grupo de nadadores mexicanos hicimos un cruce cuádruple al Canal de la Mancha en relevo. Digamos que en ese momento era la máxima distancia que se había nadado en el Canal de la Mancha en relevo. Todavía no se hacía ningún cruce individual, porque ese lo hizo Sara Thomas hasta hace un par de años. Entonces, en 2007 decidimos intentar hacer un cruce cuádruple en el Canal de la Mancha y tuvimos muy buenas condiciones. Hicimos récord digamos que en el cruce, perdón, en el cruce triple y en el cruce cuádruple, por así decirlo. Un relevo, como dijo Nora, que fuimos 6 personas, nos fuimos relevando cada hora. El equipo anterior que había nadado un cruce cuádruple había sido un equipo australiano que había nadado en 43 horas y nosotros hicimos el cruce en 42 horas, 11 minutos. Sigue vigente ese récord Guinness. Bueno. Creo que pues no ha habido otro equipo de 6 personas o otro relevo que haya hecho un cruce cuádruple más rápido, entonces sigue vigente ese récord Guinness. Gracias, Toño. A ver, ¿puedo comentar algo rapidísimo de los relevos? Yo creo que nadar en relevo también es un gran reto, ¿no? O sea, sí definitivamente el esfuerzo es compartido, pero el hecho de ir entrando al agua y luego subirte a la embarcación y esperar tu nuevo turno, el reto es calentarte de nuevo, el no marearte en la embarcación, y eso es una de las... Yo he entrenado varios relevos para el canal, y ese es uno de los retos, ¿no? Porque también tienen que entrenar para no marearse mientras esperan su turno en la embarcación. Y yo creo que, bueno, en un cruce solo, pues todo el resultado depende solamente de ti, y uno de los retos del relevo es aprender a trabajar en equipo y que pues tú dependes de todos y todos dependen de ti, ¿no? Y es algo también, es una experiencia muy bonita, y quizás para alguien que a lo mejor sería difícil completar la travesía como solo, la experiencia de vivirlo en relevo es algo increíble también. Nada más, gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con Nora, y además, en mi caso, el haber sido parte del relevo del cruce cuádruple me abrió la puerta para hacer mi cruce individual. Entonces, creo que es una forma de conocer lo que implica un nado de esta naturaleza para después, en un momento dado, tomar una decisión de pensar que puedes hacerlo de manera individual. Muchas gracias. A ti, Toño, gracias. Bueno, gracias, Nora, Mariel, Larisa, Mariana, Antonio, y a todos. Hay varios récord Guinness en este curso. Hay más de 7 mares, muchas triburonas, hay de todo. Así que tenemos mucha experiencia para compartir durante los próximos módulos. Así que les agradezco mucho. Creo que me queda alguna pregunta fundamentalmente de la operación del curso, ¿no? Lorenza, ¿tú tenías una pregunta del curso o de la operación? No, era igualito el curso, nada más que si tenemos un tiempo para completarlo y hacer el examen, pero creo que ya lo dijeron, ¿no? 20 de diciembre, está todo cool. Gracias. Aquello que tenga el problema de, ya veo que además no pudo volver hacia atrás o le aparece algún candadito, ya me informaron eso. Muchas veces no rectificamos que esté todo bien cliqueado.
A mí me pasó también. Y hay que volver atrás, cliquear todo nuevamente y aparece. Esa es una opción. Y si no, porfa, se comunican con nosotros para darle una solución. Por mi parte, antes que cierre Toño, les agradezco muchísimo. Y nos vamos a ver el próximo domingo. Así que nada, esperarlos aquí y más anécdotas tenemos porque viene entrenamiento, así que va a ser muy lindo. Antonio, si quieres cerrar. Pues quiero darles las gracias a todos, nos vemos la semana entrante, recordarles el 11 de diciembre, todos los que quieran unirse y hacer 200 cienes, aunque no sean en la alberca del Club Alemán, donde vamos a estar varios de nosotros, nos los pueden platicar cómo los sintieron, cómo los hicieron, cada quien se puede divertir haciendo sus 200 cienes donde sea, y bueno, la semana entrante, next week, Steven, we're going to talk about workouts, and so you will be able to tell us some of your new workouts that you're doing. Steven está haciendo unos entrenamientos que a la hora que me los